Muy buenos días, Fit Emprendedores, y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro podcast para emprendedores en deporte y salud. Hoy tenemos la suerte de contar como invitado con Iván Colmenarejo, que se considera a sí mismo como emprendedor y deportista de cuna. Él es madrileño de nacimiento y valenciano de adopción. Fue campeón de España de taekwondo y actualmente es el gerente de la agencia deportiva 1 y 1 y director deportivo del proyecto FER, entre otras muchas cosas. Muy buenos días, Iván. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juanjo, ¿cómo estamos? Iván, tienes un currículum sorprendente. Hemos hecho un pequeño resumen, pero es increíble la cantidad de cosas en las que estás metido, en las que participas y las que has hecho hasta ahora. Bueno, currículum, dejémoslo en sorprendente. Ahí, grande, largo, extenso, podría ser, pero bueno, si abogo a mis fracasos y no a mis éxitos, diría un currículum de fracasos con muy poquito éxito, ¿no? Dentro de lo que estamos haciendo. Bueno, al final el camino hay que recorrerlo, ¿no? Y si lo importante, como se suele decir, pues si te caes 1000 veces, pues te tendrás que levantar 1000 veces. Totalmente, Juanjo, la verdad que sí. Bueno, primero de todo, darte las gracias por estar aquí. Nos hemos conocido a través de otro crack, de Alejandro Canceles. El otro día veo que le escuché el podcast vuestro y veo que no te pareces a un hombre lobo, o sea que vamos bien en esta cuarentena, en este confinamiento. Así que nada, gracias por lo que estás haciendo, que está muy guay, y gracias por ese Meeting Talent que tiene una pinta espectacular, ¿eh? Y ya hablaremos de todo eso, ¿no? Dentro de, dentro de eso que comentabas, bueno, yo creo que hay que vivir y hay que caminar para hacer camino y hay que aprender de todo eso, ¿no? Yo en mi caso soy emprendedor y deportista de cuna. Mi madre, que es mi socia y es mi jefa, fue la que un poco la culpable de que yo me entrase en el deporte. Cuando yo tenía 4 años, ella abrió su primer gimnasio, donde yo iba del cole al gimnasio y de ese gimnasio suyo al gimnasio de taekwondo, que estaba como a 300 metros, ¿no? A partir de ahí van pasando una serie de circunstancias, va pasando lo que es la vida y bueno, pues tenemos la suerte de quedar campeones de España de taekwondo, tenemos la suerte de entrar en programas de deportistas de élite y bueno, vamos aprendiendo sobre el deporte y es a lo que nos queríamos dedicar, ¿no? Luego, la vida nos da muchos palos a nivel del deporte de élite. Yo vi que no iba a ser capaz de llegar a donde iba a llegar. Eh, por una serie de circunstancias decido abandonarlo del todo con un cabreo espectacular con el deporte. Entonces me salgo unos años de aquello, que digámoslo así, o sea, ese ha sido el mayor fracaso de mi historia, de mi vida, ¿no? He tenido muchos a nivel de empresa y de emprendimiento deportivo, pero el mayor fracaso es, yo quería ser deportista olímpico y ver que no iba a ser capaz de llegar, no quiero entrar mucho en detalles, ¿no? Pero no solo por mi talento, primero y fundamental, sino por algún tema burocrático, pues me rompió como deportista, ¿no? Entonces ahí se me queda ese chip. Después de unos años de rebeldía, pues digamos que vuelvo a retomar el deporte y a partir de ahí, la última competición, yo escribí en una carpeta del ordenador cómo, cómo yo hubiese sido mejor deportista, ¿no? Yo ya dije, voy a tirar por la línea de entrenador, pero escribí cómo hubiese sido mejor deportista, ¿no? A partir de eso, bueno, pues esto fue, te voy a decir, aproximadamente 2007-2008. Y bueno, a partir de eso, pues yo me vengo a Valencia, mi madre se había venido aquí a abrir la agencia deportiva. Uh, yo quería venir a Valencia para aprender lo que es la profesión de ya pura y dura de entrenamiento personal y volver a Madrid a abrir lo que era la agencia, pero aquí en Valencia se vive espectacular y empecé a ver dentro de cómo estaba el mercado de saturado en Madrid, te hablo de hace muchos años, a nivel de entrenamiento personal y cómo estaba en Valencia, empecé a ver un montón de oportunidades aquí en Valencia, ¿no? Entonces, digamos que
todos los pasos que hemos ido dando dentro de mi historia van ligados a ver oportunidades, a intentar ver qué pasa, probando cosas, fracasar, o sea, darnos unos estacazos importantes y por el camino, esto de emprender, que todavía no estaba inventado en aquel momento, por el camino nos vamos haciendo emprendedores, ¿no? A partir de ese camino, pues van surgiendo una serie de oportunidades que vamos creando. Entonces, logramos empezar a contar nuestras ideas y lo que llevamos en la cabeza a gente que nos va abriendo mercado, ¿no? Dentro de ese mercado está el del entrenamiento personal. Digamos que hace 15 años en Valencia no se estilaba, o sea, el océano estaba completamente azul para los entrenadores personales. A día de hoy ya sabemos cómo está el mundo del entrenamiento personal, ¿no? O sea, todos convivimos en ello. Y bueno, surgen una serie de casuísticas y oportunidades que nos lleva a probar no solo en el entrenamiento personal, sino ya en la rama del emprendimiento a través de los eventos y los proyectos deportivos, ¿no? Para empresas, para gente particulares que quieren hacer cosas en el deporte, para inversores que pretenden entrar. Entonces entramos en una dinámica en la cual, a base de cometer muchos fallos desde aquel 2007, 2008, como te digo, estamos en 2020 y nos dedicamos a pleno al deporte y quieras que no, a través de la agencia hemos llegado a más de 500 personas de manera personalizada y a través del proyecto FAIR, que fue un resultado de coger aquella carpeta y tener justo la oportunidad de contarlo en 2012-2013, pues hemos ayudado a deportistas olímpicos y paralímpicos. Llevamos 8 ediciones y casi 8 millones de euros recogidos para ellos, para que sean aquel deportista que a mí me hubiese gustado ser, ¿no? Muy bien, Iván, pues oye, una trayectoria súper interesante y te quería empezar preguntando, me ha llamado muchísimo la atención que una vez ya retirado del deporte decides hacer esa carpeta de cómo hubieses sido mejor deportista. Imagino que eso fue un trabajo de autoconocimiento, una reflexión muy interesante la que hiciste ahí, ¿sacarías conclusiones? Sí, a ver, totalmente. Yo creo que hay una frase que me gusta mucho en estos días, ¿no? Y invito a todos a que la usen. Estoy con el boli porque estoy tomando apuntes también, ¿eh? Esto no para, las ideas no paran. Que dicen que los grandes cambios vienen de las grandes crisis o de los grandes cabreos, ¿no? Yo en aquel momento tenía un cabreo enorme, espectacular. O sea, yo no podía porque mi vida era el deporte, yo no sabía hacer otra cosa. Mi lenguaje es el deporte. Y como te decía el otro día, yo cuando muera haré deporte al día siguiente con mis amigos. Entonces, yo vivo por y para, ¿no? Entonces, aquella frustración, aquel varapalo de retirarme del deporte pensando que yo quería ser deportista. O sea, es que no había otra cosa en mi cabeza, ¿no? Me llevó a escribir en la carpeta cómo hubiese sido yo mejor deportista. Y sencillamente, pues vengo de un barrio humilde, mi familia daba todo, yo tenía toda la familia involucrada, tenía el mejor entrenador de taekwondo para mí del mundo y lo sigue siendo, ahí están sus resultados, se llama Jesús Ramal, todo el mundo lo puede investigar. Mi entorno estaba volcado, mis amigos me mandaban a entrenar. Entonces, yo entrenaba con la gente de mi gimnasio, pero competía contra gente que venía de hacer clinics, stage, de por ahí fuera. Entonces, digamos que estábamos a un nivel que sin tener recursos, pues dábamos el callo, ¿no? Entonces, dije, vamos a ver, si hubiese tenido un poquito más de economía, hubiese podido hacer esos stages fuera de España, hubiese podido viajar a competir contra los mejores, y si hubiese tenido más visibilidad, pues me hubiesen, cuanto menos, ayudado, no sé, el fisio de mi barrio, el nutricionista de mi barrio, no sé,
De alguna manera, si yo soy un poquito más famoso, tengo un poquito más de caché, por aquel entonces no había tantas redes sociales, todo hay que decirlo. Pues yo lo que buscaba era no gastar, sobre todo, o sea, tener más recursos monetarios en eso que me gastaba de fisio, de Nutri y demás, para poder viajar a competir contra los mejores. Y si hubiese tenido a alguien de fuera de mi entorno cercano que me dijese, tranquilo, que esto que sientes, estos nervios, esta presión ante el campeonato, me hubiese dicho, esto es normal, tranquilízate, pues hubiese sido la leche, ¿no? Entonces, todas esas 3 líneas son las que escribo en la carpeta y cuando me dejan presentarlo, 8 años más tarde seguimos ayudando a deportistas con estas 3 líneas, ¿no? La Fundación Trinidad Alfonso me compra el proyecto, que es la fundación que es Mecenas Juan Roch. De ahí yo me hago coach deportivo. Entonces, digamos que la fundación tiene unas herramientas muy buenas para darle visibilidad y para darle recursos económicos al resultado. Y la tercera parte, que es la del coaching, pues la estoy haciendo yo, ¿no? Con los deportistas. O sea, yo soy, digamos, el canalizador de poner en contacto para que los deportistas, cuando sientan ese tipo de estrés, alguien les diga, tranquilos, que no pasa nada, por esto lo he vivido yo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que se genera un círculo virtuoso donde se evita sobre todo la deserción deportiva en edades tempranas, ¿no? Entre los 14 y los 19. Y con eso, digamos que el círculo del deporte de élite se puede nutrir bastante más. Entonces podemos decir que tú, al final, fruto de toda esa reflexión, te convertiste en ese mentor o en ese coach que tú no tuviste. Sí, literalmente. Y además, por ejemplo, en el proyecto FER, lo que hacemos es que los mismos chicos que se van retirando del río, el proyecto les ampara 4 años más y se les da formación para que ellos mismos luego sean los referentes. Además, se llama así la categoría, se llama referentes cuando se han retirado, para que ellos mismos sean los que asesoren, entre comillas, a los deportistas jóvenes. Entonces, bueno, es lo que te decía, se cierra el círculo, ¿no? Para mí el deportista es lo que te... Deportistas de cuna mueren deportistas, o sea, hasta el fin de su vida, no hasta el fin de su carrera de élite, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay deportistas de élite y personas de élite deportiva, como puede ser tú y como puede ser todos los cracks que hay en ese grupo que habéis generado en Telegram, ¿no? Que es gente que se dedica por y para el deporte, para el servicio de la gente, de los deportistas y de los atletas de élite, amateurs, o en rehabilitación o de cualquier manera, ¿no? Entonces creo que perdón, que le da una patada a la cámara, creo que es fundamental que nos creamos responsables de estas situaciones, ¿no? Que somos emprendedores deportivos, porque nuestra vida, nuestro lenguaje es el deporte, pero es fundamental el confiar que somos en mayúsculas los que podemos ser una llave de cambio. Cierto es que tenemos ahí, bueno, pues una labor, tenemos una responsabilidad y tenemos un compromiso. Y bueno, a mí me parece maravilloso la forma en que tú has tomado ese relevo de ser deportista a pasar a ser mentor o coach o, bueno, volcar tu experiencia en los demás para que puedan llegar más lejos de lo que tú llegaste. Y creo que es un trabajo muy importante el que has tenido que hacer contigo para dejar egos a un lado y poder abrirte y poder volcar todo eso en las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que el ego en el deporte existe y la reflexión que podríamos hacer o el debate que podríamos abrir es si es bueno o es malo, ¿no? Creo que es bueno hasta el punto hasta el punto siguiente de que piensas que tú mandas sobre los demás o que tienes más derecho que por saber más, ¿no? Tú que has hecho karate, yo que he hecho taekwondo, venimos de artes marciales. Artes marciales significa en todo el contexto de la palabra disciplina, para mí. Entonces, creo que los egos se te bajan desde el primer día. O sea, esto de los grados de cinturones para mí es una de las lecciones que nos ha dado el deporte, este tipo de deportes, ¿no? Tú eres el blanco, cinturón blanco cuando entras y sabes que los demás están por encima de ti. Y ya cuando subes un nivel, los que están por debajo te siguen el camino. Entonces tienes que ser un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces la palabra respeto
ahí también la pongo en mayúsculas. Muy cierto. Pues, Iván, súper interesante el proyecto FAIR. Cuéntanos un poco más. ¿Cómo llega un deportista al proyecto FAIR? ¿Viene él directamente? ¿Sois vosotros quienes llegáis a los deportistas? Hay un proceso de selección, es decir, obviamente, como todo emprendimiento, empieza por una locura, empieza por una idea en una carpeta, ¿vale? O sea, te cuento un poco cronológico, ¿no? La primera vez que se crea el FAIR, digamos, no se llamaba ni siquiera Proyecto FAIR, en valenciano FAIR es hacer, ¿vale? Es de proyecto de los que hacen, ¿no? Que tenía una terminología inglesa y yo lo dejo allí en la carpeta y a partir de ahí, mi primera búsqueda, o sea, la primera edición fue completamente inventada hasta el punto de que yo cogí la lista de 1.470 deportistas de élite que tenía la Generalitat y los escribí a todos. Juanjo, me contestaron 50. Bueno, ya sabes, cuando las cosas son nuevas. Eso es, esa era la lección, ¿no? Es decir, todo es nuevo y todo cuesta. Yo decía, vamos a ver, si me estoy respaldado por un proyecto y estoy escribiendo a deportistas de élite, ¿cómo puedo tener tan poco índice de respuesta? Pero no solo eso, después de esos 50, la segunda reunión, solo contestaron 30. Entonces, la gente no se creía que un chaval de mi edad les estuviese hablando de sponsorizarles, de llevarles, de acompañarles, de no abandonarles cuando estuviesen mal. Entonces, al final, esa primera edición tuvo 17 deportistas. 17. De 1.400 a inicio. Imaginaros lo que puede llegar a ser, si te quitan los 17, recibir 1.400 no es. ¿Vale? Entonces, una de las lecciones de vida que aprendí con esto es que no hay que rendirse. O sea, no hay que acabar cuando uno piensa que hay que acabar, que a lo mejor se puede insistir un poquito más, ¿no? Y a partir de ahí nace también en mí una inquietud de no rendirme. Tú que has sido competidor también, yo aprendí del taekwondo que si te despistas el último segundo puedes perder. En el último segundo. Y te digo literal que yo en el último segundo, pensando que había acabado el combate, me he dado la vuelta y me han pegado un patadón en la cabeza importante y he perdido el combate, un campeonato importante, de hecho. Entonces, ¿cómo se dice aquí en España? Está al rabo todo es toro, ¿no? Pues peleemos hasta el último segundo por nuestras ideas, que es fundamental que dependan de nosotros. Bueno, al final, a la hora de emprender también aprendemos a vender, ¿no? Después de todo, tú lo que estabas haciendo era vender un proyecto a todos esos jóvenes, a lo mejor en aquel entonces no tenían la experiencia suficiente para saber, digamos, seducir con lo que estabas ofreciendo, y se juntaba quizás con que a lo mejor esos deportistas tampoco sabían apreciar qué es lo que les estabas ofreciendo. Pero bueno, todos aprenden, ¿no? Y seguramente estoy convencido de que a día de hoy el porcentaje de respuesta que tienes es muchísimo mayor y si no, pues tampoco habrías montado todo lo que has montado, ¿no? Ahora es diferente, ahora hay una convocatoria, hay unos filtros, unos criterios a resultado muy, muy altos dentro de las categorías y bueno, igual que está el FAIR, nos pasa un poco con la línea dentro de la agencia de los eventos y la línea de entrenamiento personal. Con los eventos, para llegar a lo que hoy hacemos, que son 2 eventos vinculados al CrossFit y a Festival de Fitness, vamos a decir, para llegar a eso hemos tenido que hacer pruebas en 2010, fracasar estrepitosamente, perder tiempo, dinero y convencer a inversores de que nos invirtieran y que fuese un desastre total. Y bueno, en la línea de entrenamiento personal también nos ha pasado lo mismo. Hace 15 años empezamos con un océano azul, éramos los únicos, por lo tanto la cartera de clientes subía de manera exponencial casi y no hacíamos absolutamente nada online. Y bueno, 15 años más tarde nos mantenemos, pero obviamente ahora la parte del entrenador personal, de hecho he hecho entrevistas para poder trabajar entrenadores en nuestra sede
Y los entrenadores directamente, que era algo que me sorprendía, te hablo de este año, dicen, no, es que no es mi área de influencia. Y yo, ¿a qué te refieres con esto? Y dice, bueno, es que no vivo por esta zona y yo quiero entrenar a gente de mi zona. Y yo, pero bueno, pero si un entrenador es itinerante, o sea, ya de por sí la figura del entrenador personal suele ser a domicilios, a comunidades, a gimnasios, a centros específicos, y que la gente me haya llegado a decir esto, dice, no, es que mi área es este. O sea, que tienes un área cerrada y ya está. O sea, el cómo ha cambiado el mercado nos tiene que hacer ver que o nos adaptamos o morimos. Nosotros que venimos de 15 años atrás, o sea, yo hace 15 años, bueno, pues podías hacer 8 entrenamientos, pero te salían 250 kilómetros. O sea, ocupabas todo un día. Ahora los entrenadores vienen y te dicen que no es su área de influencia y está a 4 kilómetros de su casa o de su zona, ¿no? Entonces es sorprendente cómo cambia el mercado, pero adaptarse o morir. Sí, sí, desde luego, está claro. Y en la agencia Uno y Uno ayudáis a emprendedores en el sector del fitness. ¿Cómo hacéis esto exactamente? ¿Cuál es el target que tenéis como clientes? ¿Son siempre entrenadores personales? ¿Es gente que quiere emprender proyectos más grandes, Eh, eventos? Ambas cosas. A ver, nosotros hacemos desde productos personalizados, productos nuestros, como pueden ser los eventos Taroncha Games o Aspirational Games, que como te digo son de CrossFit y fitness. Pero luego nuestra sede, nuestra base, hemos creado un coworking de servicios deportivos, ¿no? Donde hay 14 personas que algunos ya sabían mucho y otros están empezando. Entonces, el que sabe mucho ya trae su metodología de entrenamiento, tenemos profesores de yoga, de pilates, de tai chi, de defensa personal. Para nosotros el sistema colaborativo es, tú eres autónomo, yo te dejo un espacio y tú das la actividad para que pase por aquí el mayor número de gente posible y se quede sana el mayor número de gente posible, ¿no? Pero también nos pasa el caso que vienen los emprendedores y dicen, oye, que a mí me gusta esto, analizamos cómo son y a partir de ahí, obviamente, se les puede dar un espacio o hasta se les puede enseñar hasta un modelo de gestión, ¿no? Creo que es fundamental que el deporte no sea una burbuja. Es decir, creo que me gusta tratarlo como a un niño adolescente, que hay que saber educar, porque hace 15 años éramos muchos, pero controlado. Ahora salen los chicos de las carreras y son muchos los que salen y todos van hacia el mismo, más o menos, horizonte, ¿no? Los que no son de fútbol y alguna actividad específica vienen hacia el campo del entrenamiento, que está muy bien, pero no salen formados. Es una realidad total porque pueden tener mucho tema de anatomía, pero sociología, psicología, marketing, finanzas, comunicación y una serie de aprendizajes transversales que tienen que tener para poder estar cuanto menos a la altura, ¿no? Que ahí podemos profundizar muchísimo porque nos vienen y cuando les hacemos las fases iniciales de entrevista, que bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Bueno, voy a ser entrenador personal. ¿Cuánto vas a cobrar? 25. ¿Por qué? Y hay un silencio ahí no se han planteado por qué tienen que cobrar 25 euros. Y cuando a lo Imagino que es lo mejor, que han visto en el mercado. como mucho, o porque algún amigo se lo ha dicho, o porque algún amigo cobra 30 y les da miedo cobrar 30. No lo sé, pero es algo que a partir de esa entrevista ya empezamos cuanto menos a educar, ¿no? Por eso te digo que nosotros, aunque vengan muy aprendidos, yo me considero un aprendiz, por mucho que hayamos fracasado y algunas cosas no vayan bien, sigo siendo un aprendiz, lo seguiré siendo toda la vida, porque esto no cesa, o sea, como nos relajemos, vuelvo a reiterar que morimos, y claro, cuando te vienen con esas dudas que no son dudas, que son afirmaciones, bueno, voy a hacer esto porque sí, la confianza y el ego está muy bien, pero hay que educarlo. Entonces, como no nos ocupemos los que vamos un pasito por delante de educar al emprendedor, creo que esto puede crearse una burbuja
en negativo, ¿no? Entonces, como estalle, si nos estalla en la cara, nos va a influir a todos. ¿Y qué consejo le darías a alguien que nos esté escuchando, que sea entrenador personal o que sea nutricionista o que sea fisioterapeuta, que esté a punto de empezar y todavía le falte ahí ese pequeño empujoncito? ¿Qué consejo le darías para que arranque ya su proyecto? Joder, qué buena pregunta en estos tiempos. O sea, yo creo que a día de hoy el consejo es, tal como estamos en este proceso de cuarentena y demás, el consejo es que reflexionen mucho más porque tiempo hay y que ahora es un gran momento, como decía. Los grandes cambios vienen de grandes crisis o grandes cabreos, que eso es fundamental. Entonces, creo que es un buen momento para dar ese salto, ¿no? Tú y yo sabemos que estamos emprendiendo proyectos que ayudan a estos emprendedores, ¿no? Es decir, invitarles a que nos usen todo lo que puedan y más. Si tuviese que dar un consejo de cómo empezar, antes de empezar yo buscaría buenos mentores. Es decir, que hay un montón de gente como tú, y yo me incluyo también, vamos a ponernos ahí, que estamos dispuestos a ayudar con el poco conocimiento que tengamos, ¿no? Entonces, es fundamental instruirse bien, rodearse de gente que sepa un poquito más que tú o que consideres, esa gente que admiras está a golpe de un clic. Ya no es, jolín, ese tío está endiosado y es imposible hablar con él, ¿no? Hay un montón de gente que está dispuesta a ayudar. Y a partir de ahí, que bajen el nivel de ego y aumenten el nivel de acción. Mucha acción. Es decir, que en el ensayo está el error, pero también el acierto. Mira, con respecto a eso que dices, hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que la experiencia es la suma de todos los errores y es mejor comprarla de segunda mano. Eso viene a colación de lo que acabas de decir, que es importante tener un mentor o un coach. Yo en su día, si lo hubiese tenido, pues seguramente, bueno, pues el camino habría sido mucho más corto, me habría nutrido mucho más, habría aprendido mucho más y sobre todo, una vez que tu negocio empieza a arrancar, muchas veces el error que cometemos es que estás tan inmerso en tu negocio que luego ya no ves lo que está sucediendo ahí fuera y el mundo va cambiando y tu actividad va cambiando y tu sector va cambiando y ni siquiera te has dado cuenta. Salir a la calle es fundamental. Sí, sí. Bueno, ahora no se puede salir mucho, pero sí es. Saldremos y mejor. Y luego con respecto a eso que dices, yo no sé si seré mentor para que alguien pueda hacer un negocio de éxito, pero te aseguro una cosa, y es que yo podría dar un auténtico máster sobre cómo hacer mal las cosas. Eso podría dar una cátedra, pero de eso también se aprende. Es que como tú dices, ¿para qué vas a hacer un camino que ya han hecho otros, ¿no? Cuando puedes agilizar, la vida es evolución, ¿no? Hay un libro que me encanta, que es el libro negro del emprendedor, que sugiero a todo el mundo, no, me da igual que sean emprendedores o no, lo sugiero a todo el mundo. Eh, a partir de los fallos se empieza a aprender, ¿no? Pero a partir de los fallos de los otros se empieza a saltar. Entonces, en ese salto es donde estamos inmersos ahora mismo. Nosotros estamos en cocina con un beta tester de cómo ayudar a esos emprendedores, de cómo generar una serie de filtros para que ellos vayan entendiendo que con esa serie de microobjetivos y esa serie de hitos a conseguir puedan cuanto menos disminuir el riesgo de su emprendimiento, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello. De hecho, ahora, bueno, la primicia es esa, que vamos a sacar una serie de plazas gratuitas para pasar por este programa y bueno, tengo muchas ganas de sacarlo ya y de ponerlo a la luz te digo, está en cocina, y tengo muchas ganas de sacarlo a la luz para poder seguir ayudando a gente a que su camino sea más ágil, a que sea más exitoso, a que no cometa los fallos que yo he cometido y sobre todo por el bien del deporte. Para mí el deporte es una persona que está en todas las reuniones. De hecho, me llaman friki, ¿vale? Porque en las reuniones pongo una silla de más y a veces le preguntamos a esa silla de más, que es la del deporte, o sea, no hay nadie sentado porque está el deporte ahí puesto y a veces le preguntamos al deporte qué necesita, ¿no? No hay nada como preguntar, porque eso te lleva a otras respuestas y o sea, hay que responder esas preguntas
y bueno, es fundamental que dar respuestas a esa curiosidad, sobre todo en estos días. Qué bueno. Con respecto a este proyecto del que nos hablas, estas mentorías que vais a hacer gratuitas, etcétera, ¿qué vais a implementar ahí? ¿Qué tipo de formaciones o de actuaciones o de acciones? ¿Qué es lo que vais a proponer ahí para los deportistas? Para los Bueno, emprendedores? las acciones en sí mismas van a ser un análisis del proyecto y de la persona, un análisis del equipo, un filtrado. Vamos a hacerles, vamos a decir, agravios comparativos, pero en positivo, con emprendedores deportivos, es decir, que van a pasar por una serie de micro consultorías con personas vinculadas a este sector, donde también hablaremos de tecnología y al final del proceso de estas 5 microconsultorías un análisis de conclusiones y un resultado final. Con esto, este proyecto pretende ser un poco pegamento entre emprendedores y luego esos vehículos de inversión para que inviertan en emprendedores, ¿no? O por lo menos enseñarles que dependa de ti es fundamental, pero que en equipo se construye mucho más rápido y con mucho más éxito. Eso me recuerda otra frase que es aquella de ese proverbio africano que dice: si quieres ir rápido, ve solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Uh-huh. Iván, me faltaba solo una pregunta más, pero te has anticipado. Te quería preguntar un libro que recomiendes para emprendedores y ya nos has hablado de ese libro negro del emprendedor. La verdad es que el Te título es recomiendo bastante otro. sorprendente. Te recomiendo otro si quieres. Sí, si quieres, perfecto. Uno que me parece una obra maestra, que es de Peter Thiel, es el fundador de PayPal. Mucha gente lo conocerá, de 0 a 1. De 0 a 1. Me lo apunto también. Perfecto, Iván. Pues súper interesante charlar contigo. Me encanta todo esto que nos cuentas y es además, me encanta hablar con gente como tú, que tiene tanta energía, que tiene tantas ganas de hacer y que tiene tantas ganas de aportar. Vamos a dejar aquí abajo el link para la gente que quiera apuntarse a esas mentorías que ofrecéis gratuitas. Y Iván, no sé si nos querías contar alguna cosa más. Se nos ha ido el tiempo volando. Volando, ¿no? Me gusta que por lo menos a ti se te vaya el tiempo volando. Vamos a ver si a los espectadores, ¿no? Apuntar una cosa más, y aquí te la tiro yo a ti, que espero que hagamos un montón de cosas juntos, Claro que sí. que ese Meeting Talent tiene un contexto espectacular, que animar a la gente que entre y que no se les olvide que creando sinergias la vida se hace espectacular y creo que ese Meeting Talent y esto que te acabo de contar tiene mucho sentido y como está todo, vamos a decir, a modo startup, ¿no? Está todo en inicio de comienzo, creo que juntos seremos más fuertes y juntos daremos el salto. Que así es como se llama el proyecto, se llama Tuyo Sport Group. Tuyo en coreano, que es mi deporte del taekwondo, significa salto. Genial, pues Iván Colmenarejo, emprendedor y deportista de cuna y gerente de la agencia deportiva 1&1. Ha sido un placer charlar contigo, ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros y muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y por todo lo que nos has aportado. El placer es mío. Gracias. Gracias a ti, Iván, y nos vemos pronto. Un saludo. Venga, un saludo muy grande.